Los interlocutores son los importantes y un esquema y una definición de cuáles son los puntos a definir. En mi opinión personal deberíamos de empezar a hablar, no de que le voy a ofrecer una chamba, que voy a integrar al gobierno, que mire, Mel, métase aquí, métase allá. No, eso no creo que es la posición del Partido Nacional. Ganamos el Congreso, gobernemos desde el Congreso nosotros. Se acabó el cuento, ellos no van a integrar, pero sí reformemos una ley electoral. No reformemos. Vayamos al Congreso a aprobar una ley electoral de común acuerdo y consenso con todas las fuerzas políticas que valgan la pena, no las fuerzas políticas como la DC, como la UD, que esos no sacan ni 5,000 votos, no tienen la credibilidad moral de poder representar a ninguna población. Yo escuché a Salvador que se iba a poner la banda presidencial en San Pedro Sula, pues que vaya a celebrar en San Pedro Sula, tendremos por primera vez dos presidentes, tendremos un dragón con 2 cabezas, ojalá que no se vayan a matar, no, sin poder, bueno, no se sabe, aquí el pueblo es el que define el poder y en este momento los resultados de las elecciones nos deben de poner a recapacitar a nosotros los nacionalistas, que no ganamos como creíamos que íbamos a ganar, no ganamos como engañaron al presidente Juan Orlando cuando le decía supuestamente un Arturo Corrales, un JJ Rendón que iba a ganar entre 15 y 18 puntos. Entonces, si ganó por 1 y pico, las fuerzas están muy parejas, entonces el diálogo es básico. Bueno, y hablando de estas acciones que están tomando diferentes líderes políticos, toda protesta se debe realizar en paz, así lo indicó la diputada electa por el Partido Nacional de Honduras, Valesca Zelaya, esto refiriéndose a la crisis que ha estado viviendo el país. Además señaló que a partir del próximo 27 de enero, que Juan Orlando Hernández tome nuevamente el poder, se deberá trabajar más por el bienestar de la población hondureña. No, bueno, pues nosotros estamos, como nacionalistas, estamos contentos porque logramos nuestra meta, ¿verdad? Que era la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, ahora presidente electo. Logramos la mayoría de diputados en el Congreso Nacional y logramos la mayoría de alcaldías también. Entonces yo creo que el trabajo que se hizo fue un trabajo que dio los frutos que nosotros esperábamos que se diera, ¿verdad? Ahora comienza una nueva etapa. Ahora, a partir del 27 de enero, que tome posesión una vez más el presidente de la República, tenemos un nuevo reto por delante. Tenemos una crisis que tenemos que hacerle frente, ¿verdad? Y espero que la podamos solventar lo más pronto posible para el bienestar de todo el pueblo hondureño. ¿Cómo afrontar esto que ha manifestado la Alianza, estas marchas continuas? Precisamente este sábado tienen programada una. No, pues sí, ellos tienen derecho, es un derecho legítimo que les asiste, el derecho de protestar, de marchar, siempre y cuando sea de manera pacífica, ¿verdad? Siempre que lo hagamos en paz y en tranquilidad, podemos marchar, pueden manifestarse, expresarse, eso es lo bonito de vivir en este país, que nos podemos expresar, ¿verdad? Así que ellos pueden hacer su marcha, ¿verdad? Solo que hacemos ese llamado a la cordura, que lo hagan en paz, en tranquilidad, sin afectar el trabajo de las personas que se levantan todos los días para trabajar de sol a sol y brindarle los ingresos que necesitan a sus familias, ¿verdad? Eso sí, eso no lo podemos compartir, pero si ellos piensan que se quieren expresar en las calles porque se sienten afectados en algo, está bien que lo hagan. Y a esta hora vamos hasta el Comité Central del Partido Liberal, donde se encuentran reunidos los diputados electos durante este proceso del pasado 26 de noviembre y además sus líderes. Alejandro Cerrato tiene toda la información de cuáles son los avances y bueno, también se habla de una posible posición para pedir la presidencia del Congreso Nacional. Muy buenas tardes. Adelante, Alejandro, con la información. Buenas tardes, licenciada Marlene. Fueron electos, o sea, los nuevos diputados con los diputados que se reeligieron. Aparte de estos temas que se están, uno de los más importantes es la decisión que está tomando en este momento el diputado Elvin Santos, que no está muy conforme con las medidas que se están tomando por parte del partido, quienes están buscando la presidencia
del Congreso Nacional mediante toda la unión de toda la oposición. Así lo expresó el Luis Zelaya a la hora de sus declaraciones. Veamos. Nuevos electos, recuerde que la bancada del Partido Liberal se ha renovado en un 70%. 16 de los 26 diputados son diputados nuevos y ellos están aquí recibiendo una inducción parlamentaria y sobre líneas del partido a manejar dentro de la bancada. En sesión pasada del Central Ejecutivo, en una moción que yo personalmente hice y que se aprobó por unanimidad, el jefe de la bancada y su jefe de la bancada van a participar en las sesiones del Central Ejecutivo y asimismo un representante propietario y suplente de los alcaldes. Estamos tendiendo puentes de comunicación en este Central Ejecutivo bajo un nuevo liderazgo, donde la gente entienda que esos vicios del pasado, donde 2 o 3 liberales negociaban en nombre del partido, ya pasó a la historia. Ahora somos todos, los diputados, los alcaldes, la autoridad partidaria, las que vamos a definir la ruta a seguir dentro del Partido Liberal. Al final de la tarde vamos a incorporar otros diputados ya que son reelegidos, que no son nuevos, para empezar a definir líneas partidarias de qué es lo que buscamos, particularmente cercano a la elección del nuevo presidente del Congreso Nacional. ¿El Partido Liberal quiere la presidencia del Congreso Nacional? Tiene todo el derecho. Si la oposición se une, el Partido Liberal tiene todo el derecho a asumir la presidencia del Congreso Nacional. Sumen. Lo que pasa es que yo creo que el Partido Nacional se equivocan, cree que solo ellos pueden sumar. Si la oposición se une graníticamente, la posibilidad de que el próximo presidente del Congreso Nacional sea de un partido de oposición está ahí. Y de nuestro lado, que sea liberal. Cuentan con el apoyo de todos los diputados, cuentan con el apoyo de todos los diputados electos. Ayer decía el ingeniero Elvin Santos que no había que hacer imposiciones, ni amenazar con los que estuvieran en contra de la línea del Consejo Central Ejecutivo. No, yo no amenazo, o sea, yo creo que hay una confusión. Hay un mandato de la convención, que es el órgano máximo, y yo como presidente del Partido Liberal me someto al mandato de la convención. Entonces yo me tengo que regir por lo que la convención dijo. La convención, de forma unánime, los 299 convencionales, donde habían en su momento representantes de todos los movimientos que participaron en las elecciones internas, tomaron la decisión de que aquellos liberales de la bancada que no siguieran la línea partidaria, su medida disciplinaria fuese la expulsión, pero no es Luis Zelaya el que dijo eso. Quien lo determinó fueron los 299 convencionales, donde, reitero, habían representantes de todos los movimientos que participaron en las elecciones internas de marzo del año pasado. No es Luis Zelaya. Y en ese sentido, la línea partidaria la vamos a definir entre todos, reitero. En el Consejo Central Ejecutivo vamos a escuchar al jefe de bancada y al subjefe de bancada, va a haber un representante de los alcaldes, y así que entre todos vamos a tomar la decisión del partido. Obviamente habrán algunos que quizás sus intereses los lleven a otras decisiones, pero bueno, el liberalismo va a juzgar. Nuestra posición hoy es que el próximo presidente del Congreso Nacional debe ser de la oposición y en este caso si se da la unión de la oposición, debe recaer en el Partido Liberal de Honduras. ¿Será José Alfredo Saavedra? No, ¿Será, ingeniero? Esa no es una decisión en este momento. En este momento la decisión es unir a... De igual manera, pues, Enrique Ortiz Sequeira habló de estos temas importantes, pero veamos lo que él nos dice. Para que ya no haya oscuridad. Eso es lo que quisiera creer, ¿no?
Ahora, Quiquito, ¿cómo se entiende a Elvin Ernesto Santos, que dice que no pueden exigirle nada y que sus propias decisiones? Bueno, el libre albedrío es una condición que se le ha dado por parte de, y no a todo ser humano, pero hasta Adán, cuando se comió la manzana, violó la ley y fue expulsado del paraíso. ¿Entenderla? Nadie está forzando a nadie a que haga algo en contra de su voluntad. Pero cuando usted pertenece a un partido político, debe ser consecuencia con los ideales y principios del partido político. Si no es consecuente con los ideales y principios de ese partido político, que en el caso del Partido Liberal, no al continuismo, no a las dictaduras, no a conformar partes ni componendas con quienes han violado la Constitución de la República, y usted se somete a eso, lo único que significa es que usted ya no quiere ser liberal. Nadie está expulsando a nadie. Lo único que estamos poniendo a prueba es quién es verdaderamente liberal o quién es alguien que está cobijado con la bandera del Partido Liberal, pero que definitivamente sus actuaciones son más conservadoras que muchos de los cachurecos que están en el poder. ¿Bajo qué negociaciones podría llegar el Partido Liberal a dirigir el Congreso Nacional? Lo primero que hemos escuchado de nuestro presidente es que y que en el balance de poderes, ahora que hay un presidente que se robó las elecciones, se necesita de que no haya un poder absoluto para que no haya la corrupción absoluta que se ha venido teniendo en el país. Y eso solo se puede hacer con un balance donde la oposición política tenga la mayoría en el Congreso Nacional de la República para que hayan pesos y contrapesos, frenos a los abusos de poder que quiere seguir y continuar teniendo Juan Orlando Hernández, que desde ya les anuncio, lo que quiere es buscar nuevamente la reelección en el nuevo periodo presidencial, porque no tiene la intención ni de regularla ni de someterse al delito de traición a la patria por haberla violentado. ¿Esta postura participaría en este diálogo que está solicitando el presidente Juan Orlando? El presidente del partido ha sido claro. Si quien convoca el diálogo es Juan Orlando Hernández, no tiene ni la altura moral ni la altura legal para convocar al diálogo. El partido ha propuesto un diálogo donde hayan mediadores internacionales e incluso ya propuso ante la Organización de Naciones Unidas para que fuera el mediador de ese diálogo, pero con el traidor a la patria no nos podemos sentar a dialogar absolutamente nada. Ahora, esta postura que tiene el liberal para ocupar la presidencia del Congreso. ¿Perdón? Interés por parte del partido para ocuparlo. Lo que hay interés es de buscar el balance y evitar el poder absoluto para que haya la corrupción absoluta que se ha venido manteniendo. Y si hay un interés del partido en que sea la oposición la que tenga el control del Congreso de la República. Esta postura de Elvin Santos es porque quiere él presidir el Congreso Nacional y quiere que el Central Ejecutivo lo apoye sin contar el respaldo de la mayoría de los diputados electos. Mire, no hay duda alguna de que en esta etapa nos vamos a poner a prueba todos. Y no hay duda también de que el emblema rojo, blanco y rojo tiene sus principios, sus ideales. Y dentro de los principios y de los ideales del Partido Liberal es el no continuismo, no a las dictaduras, aceptar la voluntad únicamente del pueblo expresada en las urnas libremente. Eso no ha sucedido. Y nosotros, siguiendo y siendo fieles a esos principios, no podemos sentarnos con quien traicionó a la Constitución de la República y que la misma Constitución señala como traidor a la patria. Hasta ahí no llega el liberalismo. Ahora, todos tenemos el libre albedrío. A Adán se le dio la facultad para no comerse la manzana. El que se la come, es contrario a lo que establecen las normas de cualquier
Bueno, Marlene, estas han sido las declaraciones de Enrique Ortiz Sequeira y de Luis Zelaya acerca de lo que sería el diálogo nacional que está solicitando el presidente Juan Orlando Hernández y de la postura que tiene el Partido Liberal acerca del nuevo presidente del Congreso Nacional, que según ellos debería de ser del Partido Liberal porque está en el centro de los dos, entre el Partido Nacional y la Alianza de Oposición. No sé si tiene alguna consulta. Muchas gracias, Alejandro Cerrato, por esta información. Vamos a estar pendientes entonces de lo que suceda a esta hora. Y bueno, como escuchábamos entonces por parte del Partido Liberal, sí hay disposición para dialogar, pero siempre y cuando pues haya un encargado internacional de llevar a cabo el diálogo, de mediar entre estas partes. Sin embargo, pues han dejado claro que si no es así, ellos no estarían aceptando un diálogo o realizando el mismo para que se solucione esta crisis política. Hemos escuchado también al ex candidato a la presidencia, Luis Zelaya, quien se refería al caso de que debe unirse la oposición. Él sugería que la oposición debe unirse para de esta manera hacerle frente a la gran cantidad de diputados, es decir, 61 que alcanzó el Partido Nacional, y de esa manera pues poder hacer un balance en el Congreso Nacional. Pero como vemos, hay también sectores del liberalismo que no comparten la opinión de Luis Zelaya. Entonces habría que ver entonces qué es lo que resulta después de estas reuniones que se están dando en el Comité Central del Partido Liberal, siempre y cuando se piense primero en la población, quien los escogió. Ellos están en el Congreso Nacional porque la población confió en ellos para representarnos y ser nuestra voz ante la Cámara Legislativa, para crear, reformar leyes también que puedan favorecer a Honduras y dejar aparte esta situación de individualismos que tiene separado al pueblo hondureño y sumido también en la pobreza. Pensar en todo el pueblo colectivamente para favorecer a los hondureños que tanto lo necesitan. Son las 12 del mediodía con 19 minutos. Quiero informarle que el próximo 23 de enero se define el nuevo presidente del Congreso Nacional y ya se manejan dos fuertes candidatos para este cargo. El próximo 23 de enero el Congreso Nacional elegirá la nueva Junta Directiva para los siguientes 4 años. Y según el diputado del Partido Nacional, Renan Inestrosa, el candidato idóneo para liderarlo debe ser un nacionalista para que sea complementario este poder con el Ejecutivo. Obviamente deben de comenzar los acercamientos a efecto de poder escoger quién puede conducir el próximo Congreso Nacional. El Partido Nacional, por la voluntad del pueblo hondureño, obtuvo 61 diputados. Solamente le hacen falta 4 para poder alcanzar los 65 que son necesarios para poder elegir al presidente del Congreso junto con su junta directiva. Y nos parece de que debe de ser en primera instancia un nacionalista. Recuerde que el poder ejecutivo es el que administra el Estado a través del presidente de la República, pero el Congreso Nacional es un poder independiente, pero que debe de ser complementario con el poder ejecutivo, es el que aprueba las leyes, y quien manda más leyes al Congreso Nacional es el poder ejecutivo. Por ende, se imagina que haya un Congreso que no se ponga de acuerdo con el Ejecutivo, entonces el país va a estar nuevamente sumido en una crisis. Por ende, tiene que ser alguien que comulgue con las ideas del presidente, que tenga por lo menos esa visión. Se manejan dos nombres fuertes para dirigir el Poder Legislativo. El actual presidente, el doctor Mauricio Oliva, quien busca mantenerse en el puesto, y el presidente del Comité Central del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, quien es diputado reelecto por el departamento de Olancho. Para el analista, el abogado Raúl Pineda asegura que Oliva sería el más indicado por la experiencia de sus 4 años anteriores en el mando. Si yo tuviera que hacer una elección, creo que los astros están alineados a favor del doctor Oliva, por lo que he escuchado de los diputados. Los diputados tienen una inclinación más a el doctor Oliva porque ya lo conocen, porque se ha desempeñado políticamente en función de los intereses del grupo político que lo patrocina. Y no siento en los diputados nacionalistas una simpatía así muy intensa por el presidente del partido.
En todo caso, ellos se reunieron y la decisión la han delegado en el presidente de la República, que es el que va a definir en todo caso quién es el presidente del Congreso que va a iniciar sus funciones el 25 de enero. Asimismo, la bancada nacionalista solo cuenta con 61 diputados y deberá negociar con las otras fuerzas políticas compuestos en la junta directiva para alcanzar la mayoría simple de 65 congresistas y así controlar el Congreso Nacional. Con las imágenes de Edgardo Estrada, José Andino, Azteca Noticias. Bueno, y mientras tanto, hay opiniones encontradas sobre cómo debe realizarse un diálogo nacional que ha propuesto el mandatario de la República, Juan Orlando Hernández. Por un ente, una persona jurídica. El analista político Lucio Izaguirre es del pensar que para que exista un verdadero diálogo nacional en el país, primero se deben destituir inmediatamente los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Es un diálogo que debe de ser convocado por un ente, una persona jurídica o natural con solvencia moral para convocarlo. Creo que el señor Juan Orlando Hernández no es la mejor persona, no es la más indicada para convocarlo. Sin embargo, por razones institucionales, tendría que ser así. La coordinación del mismo diálogo debe de sí quedar en manos de una persona altamente solvente moralmente e internacional. Estamos hablando de un Pepe Gómez Mojica, estamos hablando de un Ricardo Lagos de Chile, estamos hablando de un Felipe González de España, estamos hablando de gentes que tengan credibilidad a nivel internacional, porque lo que se debe evitar es la manipulación del diálogo. Si ese equipo coordinador del diálogo no recibe antes un compromiso del gobierno del señor Juan Orlando Hernández de que va a cumplir con los acuerdos que surgen de ese diálogo nacional, entonces nada se está haciendo. Si ese equipo coordinador del diálogo solo puede hacer sugerencias o recomendaciones, entonces nada están haciendo porque el gobierno no las va a cumplir nunca. Porque el detalle es que el gobierno pretende manipular ese diálogo solo para bajar la temperatura del aspecto social, político y económico de la nación. Por su parte, Leónidas Rosa Bautista, actual embajador de Honduras en la OEA, es del criterio de que este diálogo debe de ser dirigido por la Organización de Estados Americanos u otras personas del ámbito internacional y de reconocida reputación. Mi respaldo a un diálogo inclusivo, coherente, incluyente, que nos permita hacer las reformas por las cuales siempre nos hemos estado peleando. Recuerde que yo he sido un constituyente desde 1982. Al siguiente día de haber jurado la Constitución, el doctor Rosso Córdoba pedía que se le dieran sus 6 años, que no aceptaba 4, que eran 6. Y hemos venido en ese debate y creo que es el momento de aprovechar un diálogo inclusivo, incluyente, con método, porque a veces confundimos lo que queremos con el método. El método debe ser, a veces sugiero universidades, la misma OEA tiene capacidades de diálogo que lo demostró con Colombia, el BID tiene expertos, la Universidad de Harvard, INCAE, o podemos recurrir a personajes como el expresidente de Brasil, el expresidente de Chile, o diferentes que nos ayuden a encontrar como hondureños una salida, no para que nos digan qué es lo que queremos o cómo lo queremos, sino para que nos guíen en un concepto de hermandad latinoamericana, y creo que ese es el camino a seguir. Invitar a todos los actores políticos y sociales a participar en este diálogo sin limitaciones y sin sesgos. Simplemente es tiempo de dotar a Honduras de las herramientas necesarias para continuar un proceso de desarrollo. Después de las pasadas elecciones que provocaron una crisis política, el presidente Juan Orlando Hernández convocó un diálogo nacional para solventar el problema con los seguidores de la alianza de oposición. Con imágenes de Gerson Maldonado, Alejandro Cerrato, Azteca Noticias. Y el diputado electo por el partido Democracia Cristiana, Felicito Ávila, dijo que el diálogo al que se ha convocado para buscar una solución a la crisis política debe ser bien aprovechado y generar estabilidad al pueblo hondureño. Yo creo que es una oportunidad de que iniciemos
una fase de un tránsito conflictual que estamos viviendo hoy y que esta oportunidad no debiese ser desaprovechada. Ver el diálogo no es solamente por una coyuntura, el diálogo debiese ser permanente y además el diálogo no es exclusivo por un tema, los diálogos deben ser abiertos, incluyentes, abiertos a la temática de interés nacional, incluyente por todos los sectores que realmente tenemos que ver. Aquí todos los hondureños tenemos intereses en Honduras, somos socios todos los hondureños y por tanto esa sociedad de hondureños que somos debemos estar actos para poder contribuir a ver cada vez más los cambios que necesitamos en la dirección del desarrollo del país. Por esa razón, para mí no es, yo diría, extraño el diálogo, extraño es que me excluyeran del diálogo y extraño es que yo me opusiera a asistir al diálogo, porque si es la oportunidad culta que tenemos, que en vez de agarrar las armas, tenemos la capacidad de convencer, persuadir, hablando entre unos y otros ciudadanos. Además, el ex ministro de Defensa y ex miembro del Tribunal Supremo Electoral, Arístides Mejía, denunció en las últimas horas a través de un video difundido por las redes sociales ser víctimas de ataques infundados que, aunque no atribuyó directamente, dejó entrever que podrían originarse desde una facción política de la misma oposición. Queridos miembros de la Alianza, en días recientes he sido víctima de ataques infundados por parte de 5 personas que he identificado bien, manifiesta en este video. Además, Mejía, un prominente abogado y político, fue miembro relevante de la administración del expresidente Manuel Zelaya Rosales desde el año 2006 al año 2009. Él se desempeñó con la titularidad del Ministerio de Defensa, entre otros puestos del primer anillo presidencial. Soy una persona de criterio propio. Toda mi vida he luchado por la causa de... Y el diputado Bartolo Fuentes denuncia persecución política en el Progreso debido a los últimos hechos políticos que se generan y bueno, esta confrontación también en la sociedad. Para que nos dé más detalles sobre lo que está sucediendo, nos enlazamos entonces con el periodista José Bonilla hacia la ciudad industrial del país. Buenas tardes. Gracias, Marlene. Buenas tardes. Un cordial saludo a usted y a todos los amigos televidentes de Azteca Noticias. Efectivamente, hasta las instalaciones del Ministerio Público en el barrio Lempira ha llegado parte de la dirigencia de Libertad de Refundación, encabezadas por el actual diputado Bartolo Fuentes, siempre de este instituto político, a interponer denuncias acerca de acusaciones de tentativa de muerte o de persecución política que existiría en la ciudad del Progreso. Ellos dicen por la misma policía militar o la fuerza militar del país. Pero escuchemos acá la denuncia interpuesta a los medios de comunicación. Pero también hay asesinatos. Hay asesinatos en el Progreso por parte de la policía militar. Han capturado gente, los han subido a la patrulla y han aparecido muertos. Por lo tanto, nosotros tememos por nuestras vidas. La policía militar e inteligencia militar en el Progreso está capturando, está torturando y está asesinando. Y esto que han sacado ese panfleto tiene que ver inteligencia militar. Ellos sacan esto para crear un ambiente favorable a que acciones represivas que realicen después se las achaquen a grupos desconocidos. No son grupos desconocidos, es inteligencia militar. Son los mismos que han llegado a desalojar, son los mismos tipos de civil que se transportan en carros con vidrios polarizados y sin placas en todo Progreso, en los barrios, enmascarados y armados. Ya la escucharon ustedes, entre los señalamientos que hace el diputado del Congreso Nacional estaría que ya hay varias personas que han sido secuestradas en este municipio y estas mismas habrían aparecido muertas en diferentes puntos de este sector del departamento de Lloro. Esto es lo más importante que puedo destacarte a esta hora del día, Marlene, y de esta forma te doy retorno a estudios principales en la capital de la República. Buenas tardes, contigo.
Buenas tardes, muchas gracias José Bonilla desde la zona norte. Y lo que empezó como una moda de vuelo a corta escala se ha convertido en un medio de transporte en muchas ciudades. Más adelante conozca de qué le hablo en nuestra historia de hoy, no se la pierda. Al norte de China, una carambola de 6 autos terminó en un incendio dentro de un túnel. Al momento del accidente, más de 200 vehículos atravesaban la ciudad. La acumulación de humo y fuego causó el desalojo de casi 600 personas. La tormenta Eleanor azota a Irlanda del Norte. Sus vientos han causado caos en el transporte y arrancado varios árboles. También hay 3.000 viviendas sin electricidad. Un pequeño incendio ocurrió en la residencia del expresidente estadounidense Bill Clinton y su esposa, la ex candidata Hillary Clinton. La casa se ubica al norte de Nueva York. Los bomberos extinguieron rápido el fuego que inició en uno de los cuartos. Las temperaturas en el norte de Estados Unidos son tan bajas que las cascadas de un río de Dakota del Sur están congeladas. Esta es una de las principales atracciones del estado y por lo general tienen cauce de 280 litros de agua por segundo. Continuamos con más información y es que más de 48,000 inmigrantes fueron deportados desde los Estados Unidos al cierre del año 2017. De esta manera se da una baja en comparación al año 2016, así lo indicó Sor María de Sousa de la Pastoral de Movilidad Humana. En 2017 llegaron 48.022 deportaciones. Se ha entendido realmente hay una disminución bastante significativa en relación al 2016, que habíamos cerrado el año con 69.370 deportaciones. Existe una preocupación muy grande en relación a las deportaciones, principalmente las deportaciones de los menores desde México. Hemos visto de que el número de niños deportados desde México es superior al número de mujeres adultas deportadas. Eso significa que muchos de nuestros niños y adolescentes siguen viajando en la ruta migratoria solos, no acompañados por su mamá o su papá. Es una preocupación muy grande. Mismo que sí es cierto, ha disminuido bastante, como casi un 50% las deportaciones de menores en relación a 2016, pero el número todavía es bastante alto. Ya tenemos, pues para 2017 fue casi 5.000 deportaciones de menores. Hay una preocupación bastante grande en relación a las deportaciones desde los países hermanos, o sea, los países vecinos, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, porque este número sí ha aumentado en casi 100% en relación a 2016. Eso es lo que nos indica que es cierto que muchos hondureños y hondureñas no es que están buscando llegar a México, Estados Unidos. Muchos de nuestros connacionales están llegando a los países vecinos en la esperanza de establecerse en esos países. ¿Cuál es la preocupación más grande para 2018 en relación al tema migratorio? Uno, que la gente siga saliendo para proteger su vida. Son todavía muchas personas y va en aumento que son obligadas a salir del país porque les están extorsionando, les están persiguiendo. Incluso hay muchas personas, familias completas que han sufrido atentados por no pagar extorsiones. Además de eso, la otra preocupación es la deportación de esas personas. Si acá no han podido estar por falta de protección, cuando son deportadas regresan a la misma realidad y poniendo en riesgo su vida. La otra preocupación que tenemos nosotros está en relación a las personas que están bajo TPS en Estados Unidos, igualmente los jóvenes soñadores que están bajo el DACA. Sabemos que son dos programas temporales que posiblemente ya a la mitad del año 2018 ya no exista y esas personas van a estar sujetas a la deportación. Por otro lado, un violento pleito ocurrido en el interior del Centro de Menores Infractores Renaciendo, ubicado en el Valle de Támara, dejó al menos 10 internos heridos. Según un reporte extraoficial, los presuntos miembros de pandillas intentaron protagonizar un amotinamiento usando armas de fuego, varillas de hierro, también piedras
en el afán de escaparse del recinto. Los heridos fueron trasladados bajo custodia policial hasta un centro asistencial de la capital, donde su estado de salud es estable. Tras el violento incidente, elementos Cobras y miembros de la Policía Militar del Orden Público acudieron al sector para restablecer el orden y verificar si hubo fugas. Y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre dio a conocer el inicio, a partir de este mes, de la nueva certificación a sus unidades a nivel nacional, con el propósito de romper con la ilegalidad con la que trabajan muchos de los transportistas. De la ilegalidad, en vista de que ya no van a haber unidades de transporte terrestre que anden circulando y anden ofreciendo servicios con adulteración o con certificados ya sea vencidos y también falsos, sino que serán con unas medidas robustas de seguridad. Esto es lo que los dos comisionados han decidido y pues lo han anunciado, ¿verdad?, en eventos con el presidente de la República, y esto se está trabajando en Tegucigalpa para que se va a empezar la emisión de estos certificados de operación juntamente con el carnet inteligente, y en las diferentes operativos que se realicen, pues van a tener la capacidad los inspectores de poder verificar en línea ese certificado, cómo está y en qué condición está. Y el tema de los precios en los derivados del petróleo es el de nunca acabar para la empresaria y expresidenta del COEP, Juliette Handal. Y es lamentable que el gobierno no haya buscado soluciones para evitar estas alzas, así lo ha dado a conocer. Establecemos contacto con la periodista Fanny Zúñiga, quien se encuentra precisamente con la exministra. Muy buenas tardes. Así es, compañeros, en estudios principales, doña Juliette Handal, conocedora en materia de los combustibles. La situación que se desarrolla en el país, se concluye congelamiento, se dice que estos podrían todavía aumentar más de lo que lo hicieron en 2017. Bueno, si es que el congelamiento lo hicieron a precios altos de combustible. Qué bueno que termine, pero ojalá que se les diera el precio justo, porque a nivel internacional los expertos dicen que no hay razón para que el precio de las gasolinas y del diésel, especialmente en esta época del año que sube el diésel para los calentadores, por los calentadores que utilizan en Estados Unidos en el invierno y en otros países, pues tampoco sucede, porque el diésel hay suficiente, no hay escasez en esta ocasión, y la capacidad refinadora de las refinerías del Golfo han incrementado en un 80%. Por otro lado, las gasolinas tampoco deberían de subir, porque es la época del año en que bajan, porque se terminaron las vacaciones, hay menos demanda de gasolina, y tanto regular como superior, y no debería de estar alto, pero como aquí no hay transparencia, no sabemos por qué lo suben, por qué lo bajan. Si aquí los que pasan preguntando son ustedes, que le ponen interés, para las autoridades que suba o que baje, y para muchas organizaciones del sector productivo también pareciera que al subir el combustible es como ir llover, sin estar conscientes de que esto impacta enormemente en la economía del país, porque cuando sube el combustible, sube también la energía. Al subir la energía, el combustible, sube el transporte también. Esto impacta en los precios, en los costos de producción de una industria o en los costos de comercialización de los comerciantes. Esto hace que los productos suban, y cuando suben los productos, las empresas no pueden competir y dejan de vender. ¿Y qué pasa cuando dejan de vender? Empiezan a disminuir gastos, empiezan a despedir empleados, entre otras cosas, aumenta la tasa de desempleo, que de hecho ha aumentado, y cuando hay mayor desempleo hay mayor pobreza. Entonces es un círculo vicioso que nos hace mucho daño, y me impresiona sobremanera que el tema del combustible y a estas alturas no tengamos reglas claras y una ley de comercialización. Es un sistema que solo beneficia a los que negocian con el combustible y que ni siquiera genera los impuestos que debería de generar de parte de ellos, y más bien se
se convierten en ganancias ocultas que se quedan fuera del país. ¿Hay alguna metodología que usted conozca o maneje para que se pueda revertir el que aumenten los combustibles o por lo menos se puedan mantener? Bueno, es que nosotros no podemos controlar el precio de los combustibles a nivel internacional, pero sí podemos tener un sistema para que existan precios justos a los combustibles. De hecho, ya todo está dicho en ese estudio de los notables que se hizo con la asesoría del señor Meyering, y que el Congreso también nombró una comisión de notables. Ese estudio demostró que podíamos pagar precios justos. Eso se logró entre el 2007 y 2008, y además de eso se ahorraron más de 7.000 millones de lempiras. Lo que pasa que de eso no hablan porque a los grandes intereses no les conviene y han controlado para que no se hable de eso ni reclame, y lo que hacen es satanizar y desprestigiar a quienes hablan de ello. Todo esto impacta en la economía, porque ¿quién va a venir a invertir al país con esta situación que hay? Además de las que ya habíamos sumado, de las que no se habla aquí. Honduras ha perdido 10 puntos en competitividad, 8 puntos en condiciones para hacer negocio. Eso no lo digo yo, ni estoy haciendo política con esto. Estamos hablando de temas que deberíamos de estar discutiendo y que son una realidad. Lo dice CEPAL, el Banco Mundial, el Foro Económico para las Inversiones de los países, cómo nos mide la encuesta Hogares, ahí se refleja toda esta situación. Así es que a veces parte de las declaraciones de la empresaria doña Juliet Handal, señalando su punto de vista respecto a la situación de los combustibles en el país, al mismo crecimiento económico y a los niveles de pobreza que continúan y han aumentado con el pasar de los años. Junto a mi compañero Fernando Figueroa retornamos con ustedes a los estudios principales. Perfecto, muchas gracias a Fanny Zúñiga por esta importante información. El punto de vista pues de la expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, quien critica que al parecer a las autoridades pues no les interesa estos cambios en los precios de los combustibles. Tigo presenta la noticia positiva. Pasa una feliz Navidad con el internet más rápido. Llévate tu smartphone 4G LTE desde 99 lempiras y te regalamos una super recarga de 100 lempiras. Búscalo en tiendas Tigo. Y el periodista Walter Pérez se encuentra en estos momentos con José Luis Baquedano dialogando sobre el aumento al salario mínimo, medida que debe ser aplicada a partir de este mes de enero. Muy buenas tardes. Adelante, Walter. Así es, buenas tardes, Marlene. Me acompaña José Luis Baquedano, quien es de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras. Con respecto al salario mínimo, don José Luis, se ha hecho prácticamente ya este aumento, pero sigue aumentando la canasta básica, sigue aumentando el combustible y los servicios públicos. Como nosotros vivimos en una economía extractiva, esos reajustes que hicieron al salario mínimo desde el año pasado, lo succionó ya la inflación del mes de diciembre y sigue creciendo. La canasta básica anda alrededor de unos 15.000 lempiras, versus un salario promedio de 7.000 lempiras. Al trabajador le faltan 8.000 lempiras para poder cubrir lo más sagrado, lo más elemental, que es la comida. Pero ¿qué pasa con la vivienda, con la educación, con la salud, con el transporte, que son aspectos fundamentales para tener calidad de vida en nuestro país? Y aparte de eso, ahora los empresarios dicen que no van a pagar por la crisis, que algunas empresas se vieron afectadas. Esa fue la excepción, no la regla. Señores, cuando las empresas tienen superávit, rentabilidad, no se acuerdan de los trabajadores de darles un peso. Pero cuando hay crisis sí se acuerda del salario del trabajador, hay que jorobarle la vida al trabajador. Yo creo que no hay que caer en esas irresponsabilidades. El trabajador es el que produce los bienes, produce los servicios y genera riqueza que va a manos privadas. En este momento lo que queda es cumplir con lo pactado. Los pactos se cumplen al tenor de lo pactado. Hubo un acuerdo en la maquila, un acuerdo con el COEP, y ahora lo que queda es que se cumpla. Hemos detectado que hay un promedio de un 40% de empresarios que no están cumpliendo con la ley. He aquí el papel, el rol que debe jugar el Ministerio de Trabajo para aplicarle las leyes a estos empresarios que están violentando los derechos de los trabajadores y que les apliquen las multas que corresponden, que van arriba de 100.000 lempiras, y aparte de eso que los obliguen a resarcirle el daño que le ha ocasionado al trabajador. El 1 de enero amanecimos los hondureños con un aumento en los combustibles. Es otro golpe. Cuando suben los combustibles, sube el transporte, suben los bienes y los servicios que se producen en el país, porque los empresarios no asumen ninguna responsabilidad, lo que hacen es que lo trasladan al costo de producción. ¿Y quiénes pagamos eso? Es todo el pueblo hondureño, desde aquel que tiene trabajo hasta el que no tiene trabajo, tiene que pagar las consecuencias de la inflación que estamos viviendo y la especulación y el alto costo de los combustibles. A pesar de que a nivel internacional los combustibles no han llegado ni siquiera a $60 el barril, aquí en Honduras semana a semana
se están aumentando los costos de los combustibles. Yo creo que es tiempo que hagamos un alto, no hay que seguir puyando el macho con vara corta. Lamentable lo que se vive aquí en el país con esta situación. Es lamentable, esa economía extractiva nos tiene asfixiados a todos los hondureños, nos tiene en crisis, nos tiene sumergidos en la miseria, en la inequidad, en el abandono, en la exclusión social. Eso afecta en forma directa la calidad de vida del hondureño. Son miles de hondureños que están viendo afectados. Millones de hondureños que ni siquiera pueden llevar lo más elemental, lo más sagrado que es la comida a sus casas. Bueno, muchas gracias a don José Luis Baquedano, quien es de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras. Con esta importante información, Marlene, regreso contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Walter Pérez. Cuando son las 12:47, le agradecemos a todas las personas que nos escriben a través de las redes sociales. Recuerde seguirnos en Facebook como TV Azteca Honduras. Vamos a una breve pausa, ya regresamos con más información. El futuro de la seguridad está aquí. Cuando se trata de contratar servicios de seguridad para minimizar los riesgos de su empresa, no existe nadie más. Somos líderes en vigilancia, con todo nuestro personal altamente entrenado. Protos lleva el concepto de seguridad al siguiente nivel. Para Protos, su seguridad es nuestra responsabilidad. Honor, lealtad, compromiso. Protos Seguridad. Buenas noches. Quiero mandar un envío Banco Azteca Honduras. Ajá, primo. Felicitaciones por tu cumpleaños. Te lo agradezco mucho, primo. Te mandé el dinero por MoneyGram, ya lo puedes recoger. Gracias, hermano. No tenés dónde reclamar tus remesas. Un domingo por la noche, acompáñame. Recuerda reclamar tus remesas de MoneyGram en Banco Azteca, incluso en las agencias ubicadas dentro de tiendas Electra a nivel nacional, de 8 a 8. Los 365 días del año. Únete a una de las causas más nobles de TV Azteca Honduras, el juguetón. Juntos podemos lograr millones de sonrisas. Dona tu juguete que no sea bélico y que no use baterías y estarás regalando a un niño una ilusión, una sonrisa. Apoyemos esta noble causa en los diferentes puntos de recolección. Tú eres lo más importante que hay en mi lindo país. Hoy aquí formaremos un ejército llamado Juguetón. Juguetón, un regalo, una sonrisa. El juguetón es patrocinado por Mon Premier, para pasarla bien. Son las 12:50, es momento de presentarles a Facundo Caballero, quien ya está listo con toda la información sobre los espectáculos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marlene, estamos más que listos para llevarles toda la información a todos ustedes que están almorzando, que están tranquilos en su casa. No olvide compartir nuestra publicación en Facebook para que más personas se unan a nuestra comunidad en esta plataforma tan importante. Pero antes de darle todas las noticias, les tengo excelentes recomendaciones por parte de Restaurante Vitales. Te ofrece un ambiente de reunión profesional y familiar con tu pareja, por supuesto. Contamos con variedad de menú para todos los gustos, un servicio buffet de desayunos para nuestros huéspedes y toda la familia, almuerzos ejecutivos, carta internacional para almuerzos y cenas, el famoso Festival del Marisco y brunch los domingos. Y por supuesto también disponible para eventos sociales y corporativos con todo su staff profesional, 2 amplios estacionamientos con acceso a Mall Multiplaza y al Boulevard Suyapa, seguridad a las 24 horas, Florencia Plaza Hotel, el hotel corporativo para el emprendedor centroamericano. Ahora sí, venimos con toda la información y es que iniciamos año y ya están en lista todos los eventos, todas las premiaciones y vamos a iniciar con Guillermo del Toro, que continúa cosechando éxitos gracias a su película La Forma del Agua, la cual está nominada a Mejor Edición de la Cinta de Drama en los Eddie Awards.
un reconocimiento que del mejor de la pantalla grande por parte de los American Cinema Editors. La ceremonia se lleva a cabo el próximo 26 de enero. También se encuentran nominados dentro de la categoría de cintas animadas, la cinta Coco, que es mi favorita, Mi villano favorito 3 y Lego Batman Movie. Por otra parte, cada vez son más las entregas de premios, como te comentaba, que se suman al apoyo para eliminar el acoso sexual en Hollywood. Ahora tocó el turno de los Critics' Choice Awards 2018, quienes dieron a conocer que su conductora será Olivia Munn, una de las actrices que levantó la voz y confesó el acoso que vivió por parte del productor Brett Ratner. La actriz llega a estos premios luego de que se retirara del proyecto del actor T.J. Miller tras ser acusado de agredir sexualmente a una mujer cuando estaba en la universidad. Nos encanta Celine Dion y esta confesó que entre sus deseos para este año se encuentra realizar un dueto nada más y nada menos que con Lady Gaga. La canadiense se refirió a la intérprete de Bad Romance como toda una profesional y se dijo que está encantada de poder asistir como espectadora a su próxima residencia de Gaga en The Vegas. Y sí, la verdad no podría entender cómo sería un dueto, sería bastante raro, porque Lady Gaga tiene un estilo completamente diferente a Celine Dion, pero sería una función muy importante que los encantaría ver. Sí, hay que esperar entonces, Facundo. Por supuesto. Estos fueron los espectáculos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a Facundo Caballero por este informe. Y ahora vamos a regresar a nuestro país informándoles sobre lo que sucede con el clima, debido a que Copeco ha reportado que encontraron durante esta mañana el cuerpo sin vida de un niño de 5 años, quien fue arrastrado junto a su madre por la corriente de un río en el municipio de Tocoa, Colón. José Andino, a continuación con el informe de estas consecuencias a raíz de los cambios climáticos. Buenas tardes. Gracias, me encuentro desde la Comisión Permanente de Contingencias Copeco porque ya se reportan 2 personas fallecidas por el frente frío que azota aquí en el país. Me acompaña Yancy López, quien es jefe de operaciones de Copeco, para que nos dé los detalles. Así es, bueno, pues tal como usted lo comentaba, se emitió una alerta en 5 departamentos y esto en vista pues de la entrada de un frente frío, el cual ya ha dejado precipitaciones en diferentes puntos del país y pues lamentablemente tenemos el reporte de 2 personas que fallecieron, un menor de edad y su madre, ¿verdad?, específicamente en la zona de Tocoa. El día de ayer fue el reporte, ¿verdad?, de esta incidencia donde pues lamentablemente fallecieron estas personas y se tuvo que hacer una búsqueda y rescate con los cuerpos de socorro. Nosotros nos hemos mantenido, ¿verdad?, en comunicación con las regionales para poder hacer un monitoreo y saber cuál es la situación que se ha presentado en los diferentes puntos donde se ha emitido esta alerta. Hasta el momento podemos ver que los ríos pues están dentro de lo que son los márgenes de seguridad. Sin embargo, hemos seguido haciendo ¿verdad?, las recomendaciones a la población de tomar las medidas correspondientes. Y este es el caso pues de no pasar por lugares donde de una u otra manera pues hay un incremento, ¿verdad?, del caudal de los ríos. Y en el caso, tomar las medidas correspondientes. En el caso de los lugares donde ya pues históricamente se han presentado deslizamientos, tomar las medidas, mantenerse al margen de estos lugares debido pues ya que tenemos saturación en el suelo. ¿Qué información tiene sobre las 2 personas aparte? ¿Tiene los nombres y ya los cuerpos ya fueron encontrados, los de las 2 personas? Sí, el nombre de las personas es Seidy Vanegas y Fidel Funes, de 5 años, y esto fue en Tocoa. Son las 2 personas pues que lamentablemente fallecieron el día de ayer y que hoy por la mañana pues se hizo el rescate del menor. Los 5 departamentos que se encuentran en alerta verde, ¿cuáles son? Es Islas de la Bahía, Colón, Atlántida, Cortés y Lloro. Estos son los departamentos en alerta verde y de igual manera pues nosotros seguimos haciendo una revisión de los pronósticos para saber cuál es el pronóstico, ¿verdad?, para las próximas horas. Gracias. Yancy López, quien es jefe de operaciones de aquí de Copeco, pues dándonos detalles de estas 2 personas pues que fallecieron debido a la crecida de estos ríos allá en Colón. Con este informe yo voy a retornar a los estudios principales. Muchísimas gracias a José Andino por esta información. Y una actividad aérea ha tomado fuerza en los últimos años. Se trata del vuelo en globo aerostático, el que debe ser pues un medio de transporte ahora. Pasó a formar parte de la importante creación o recreación, mejor dicho, del día de hoy. Esta es nuestra historia de hoy.
Un nuevo horizonte se deja ver al fondo del campo. Como por ejemplo, dominar sobre las alturas 4 de los 10 volcanes más importantes de nuestro país: el Popo, el Ista, la Malinche y el Pico de Orizaba. El globo aerostático es una aeronave no propulsada que funciona bajo el principio de fluidos de Arquímedes, que es decir, la masa de aire caliente siempre será más ligera que la de un gas frío. Y es por eso que un vuelo en globo tiene que hacerse a las primeras horas del día, donde el ambiente alcanza su temperatura más baja. Y es así como se procede primero al llenado de esta inmensa bolsa de 200 kilos, extendida sobre el piso con la simple ayuda de un ventilador, para después, ya inflado, comience a elevarse inyectando calor al mismo aire a través de un par de quemadores que sueltan flama azul mediante gas propano. Cada aeronave es tripulada por un piloto profesional con licencia llamado aeróstata, quien se encarga de conducir solamente la altura de la misma, inyectando más calor para ascender y permitiendo el enfriado para descender, ya que la dirección del globo está sujeta hacia donde sopla el viento. Cada canastilla está hecha de forma artesanal, de mimbre. Tiene un cupo determinado de ocupantes, quienes deben permanecer a bordo de principio a fin para mantener regulado el peso de la aeronave. En esta ocasión, nos topamos con un clima propicio para un vuelo tranquilo, sin sobresaltos, aunque eso no quitaba el que, desde inicio, lleváramos el Jesús en la boca. Tras el siempre dominante volcán de la Malinche, ahora aparecía entre esta persiana de nubes el Citlaltépetl, mejor conocido como el Pico de Orizaba. Vistas fantásticas. A decir de nuestro piloto Alex, el globo es la única aeronave con la cual se pueden realizar descensos tan suaves y próximos que hasta las hojas de un árbol se pueden arrancar al paso. Momento que nos hizo recordar de inmediato aquella famosa escena del genial Cantinflas en la película titulada La Vuelta al Mundo en 80 días, en la que el Mimo de México se dio el lujo de tomar un puño de nieve. Y era real, un sobrevuelo tan suave que se sentía soñar. ¡Vaya experiencia! Y es momento de informarle todo lo que sucede en el mundo de los deportes. Ya está con nosotros Eribaldo Laínez con toda la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marlene, qué gusto saludarte. Sí, después de unas largas vacaciones, ¿verdad? Sí. Qué bueno que está con nosotros nuevamente, Eribaldo. Muchas gracias. Muy merecidas vacaciones. Bueno, nos vamos de inmediato con los temas de los deportes relacionados con lo último que ha sucedido este día en el plano nacional. Hoy ya la dirigencia del equipo Motagua ha terminado con los rumores que se daban sobre la salida de Diego Martín Vázquez del campamento de los Azules. Esto ha concluido, ya que hoy, como les mencionábamos, ya han confirmado que no van a romper el contrato con el técnico del equipo Azul Profundo. Diego Vázquez todavía tiene 1 año y medio de contrato, de manera que hay Diego para rato con los Azules del Motagua, que no lograron ser campeones, no lograron el tricampeonato frente a la máquina del Real España, y es una historia que ustedes ya la conocen perfectamente. Barbie, por cierto, era mencionado, ¿no? Diego era mencionado para ser parte del cuerpo técnico de la selección nacional, pero nada más a nivel de especulaciones. Los equipos se siguen reforzando y es que están en pretemporada. Los equipos, el tema del Juticalpa, este es uno de los que va para adelante queriéndose armar muy bien, ¿no? Y hoy ya ha integrado a un ex integrante también que era del Vida. Hablamos del jugador Brian García. Este día ha confirmado como su segundo refuerzo
ya que también ya había formado parte, ya habíamos dado a conocer acerca del nombramiento de otro de los jugadores del equipo Juticalpa, tema de Víctor Moncada, un jugador muy bueno también del Vida. Así es que 2 jugadores del Vida pasan a formar parte de los candecheros del Juticalpa y son muy buenos, por cierto. Tiene gol el jugador Víctor Moncada, y Brian García, que ha sido parte de selecciones nacionales, tiene mucha experiencia también en el plano internacional. Sabemos que estuvo en un equipo de la MLS. Suerte para los canecheros, que buscarán tener mejor protagonismo en el próximo torneo de clausura. Bueno, el árbitro que ven en pantalla, las imágenes no es que son tan buenas, ¿no? Son nada más para ilustrarles lo que sucedió y que es lamentable, ¿no? Era llamado José Hernández Capetillo, era mexicano. Este hombre hace una semana expulsó a un jugador en México en una liga amateur. Hasta hoy se ha confirmado de su muerte a causa de un tramo encefalocraneal que lo mantuvo al menos en estado vegetativo durante una semana, y hoy ya ha surgido la noticia de su fallecimiento. Así es que no pudo, ante el golpe, luego de estar interno en centros hospitalarios allá en México, no pudo con el tremendo golpe que sufrió, las fracturas en el cráneo a causa de un cabezazo que le provocó un futbolista que expulsó en una liga amateurs en el fútbol azteca. Bueno, tremendo problema, ¿no?, el que tiene James. Vean ustedes en sus pantallas. Hace un año a James Rodríguez se le involucró con una actriz porno, y todo apunta a que a estas figuras voluptuosas son las que son la tentación del colombiano, a quien ahora se le vincula con la actriz porno estadounidense Kendra Lutz, a quien sigue en sus redes sociales. Ya en lo futbolístico, James, por cierto, ya en lo futbolístico, mencionándole el tema de James Rodríguez se va a quedar en el Bayern Múnich, porque ya lo ha dado a conocer en una conferencia de prensa que no tiene intenciones de volver al Real Madrid. Pero ahí está el hombre, ¿no?, con tremendo problema que tiene con cuando se le liga ya a través de las redes sociales con una actriz porno. Perfecto, Marlene, en horas de la noche tendremos mayores detalles en lo que se refiere al mundo de los deportes. Hay mucho de la NBA, hoy hay partidos también de la Copa del Rey. Juega el Barcelona, juega el Real Madrid. Vamos a ver si alguno de estos no es sorprendido por sus rivales. Esto de los deportes, Marlene, contigo, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Rivaldo Laínez, por esta información. Vamos ahora a noticias internacionales. En Perú avanza la recuperación de cuerpos en una playa donde acabó un autobús después de caer por un acantilado. Y bueno, hasta ahora suman 48 muertos y 6 heridos de gravedad. La policía todavía investiga las causas de este accidente, pero ya se sabe que el autobús chocó con un camión de carga antes de caer. Mi hermano regresó de Huacho a un paseo de fin de año con su menor hijo de 4 años, los dos han fallecido. Y el gobierno de Israel se moviliza para deportar a los migrantes africanos en un plazo menor a 3 meses. Estas son las opciones que Benjamín Netanyahu, primer ministro, les ofrece. ¿Cuánto cuesta renunciar al sueño de tener una vida mejor? El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ya puso un precio. $3.500 y un billete de avión a alguno de los países receptores con los que el gobierno israelí ha negociado. Ese es el ofrecimiento del mandatario a los casi 40.000 migrantes africanos que permanecen en su territorio. Los infiltrados tienen una opción simple: cooperar con nosotros y marcharse de forma voluntaria, respetable, humana y legal. O tendremos que usar las muchas otras herramientas a nuestra disposición, que también son legales. Espero que elijan cooperar con nosotros. Y no solo eso, el gobierno de Netanyahu le pagará a países receptores como Ruanda unos $5.000 por migrante admitido. Si me rechazan, es mejor para mí esperar en prisión que ir a Ruanda, porque no sé qué hay en Ruanda esperándome. Aunque nosotros como solicitantes de asilo pedimos al gobierno que nos diga cuál es el trato con Ruanda, no sabemos nada de Ruanda. Pero sé que mucha gente se va porque les quitaron los documentos cuando llegaron al aeropuerto, así que los están llevando de contrabando a otros países. Nadie permanece en Ruanda, eso es lo que sé. Mientras tanto, los migrantes africanos que permanecen en Israel tendrán que decidir en un periodo de 3 meses y no más
entre ser encarcelados o recibir el beneficio económico para abandonar el país. Y quizá algunos opten por regresar a sus naciones, de las que, por cierto, han huido ante la extrema violencia, la pobreza y la persecución. Erika Rosete, Azteca Noticias. Nikki Haley, quien es embajadora de Estados Unidos ante la ONU, exige a Corea del Norte que no haga otro ensayo de misiles. Además, advierte que Washington no tomará en serio las conversaciones entre el régimen de Kim Jong-un y Corea del Sur si Corea del Norte no deja de lado sus ambiciones nucleares. Creemos necesario que detengan sus armas nucleares y deben detenerlas ahora. Corea del Norte puede hablar con quien quiera, pero Estados Unidos no lo reconocerá ni admitirá hasta que acepten prohibir las armas nucleares que tienen. Hasta aquí Hechos Meridiano, le agradecemos por habernos acompañado durante esta hora de información. Le invitamos para que no se pierda hoy, a partir de las 4 de la tarde, Hechos al Momento. Después, a las 8 y 9 de la noche, el licenciado Jorge Zelaya, nuestro director de noticias, estará informándonos sobre lo más relevante que suceda hasta ese momento. Y por supuesto, la invitación también es para que no se pierda Hechos con N a las 6 de la tarde con Nelty Lariz. Soy Marlene Allen, que tenga usted muy buenas tardes.